La narcoguerra en Culiacán, niños sicarios y el horror de un conflicto sin fin. La violencia en Culiacán, Sinaloa, ha alcanzado niveles alarmantes. Un video reciente que se ha viralizado en redes sociales muestra a un menor de apenas 13 años ejecutando frío y calculadoramente a un hombre en una vivienda. Este hecho no solo evidencia la brutalidad con la que operan los cárteles de la droga, sino también el oscuro futuro al que se enfrentan los niños en estas zonas controladas por el crimen organizado. Niños sicarios, un secreto a voces. Desde hace años, se ha rumorado que los cárteles de la droga utilizan menores de edad para llevar a cabo sus crímenes. Pero este video, que ha sido compartido miles de veces en la red social X, antes Twitter, lo confirma de manera impactante. El menor, con una actitud que hiela la sangre, saca un arma y dispara sin titubear. Las facciones en guerra, los Chapitos y los Mayos, ambos brazos del cártel de Sinaloa, han sido señaladas de reclutar niños. Sin embargo, ninguna de las dos partes asume la responsabilidad. En su narrativa, cada grupo culpa al otro, pero la realidad es innegable: los menores son entrenados y obligados a matar. El horror cotidiano en Culiacán. La ejecución ocurrida en la colonia 10 de Mayo es solo un reflejo de lo que ocurre diariamente en las calles de Culiacán. La vivienda donde se registró el homicidio presuntamente funcionaba como punto de venta de droga, lo que indica que la víctima podría haber sido un distribuidor que cruzó la línea equivocada. En este mundo, los errores se pagan con la vida, y la vida, en muchos casos, no vale nada. Desde la división del cártel de Sinaloa, la lucha por el control del territorio se ha intensificado. A pesar de los constantes operativos y la supuesta presencia de las fuerzas de seguridad, los cárteles continúan operando con total impunidad. Los ataques, las desapariciones y las ejecuciones son tan comunes que la población ya no se sorprende. Pero lo que sí sigue causando indignación es el uso de menores como carne de cañón. El reclutamiento de niños, un crimen imperdonable. Los cárteles han perfeccionado sus tácticas para reclutar niños. En muchos casos, los menores provienen de familias destruidas por la pobreza y la violencia. Algunos son huérfanos de guerra, otros simplemente buscan escapar de un destino que parece no ofrecerles ninguna esperanza. El adoctrinamiento comienza con pequeños favores: entregar paquetes, vigilar movimientos, actuar como halcones, informantes. Luego, poco a poco, los involucran en actos cada vez más violentos hasta que cruzan el umbral de la muerte. Para cuando han cometido su primer asesinato, ya son parte del engranaje criminal. Culiacán, ciudad en guerra. A pesar de que el gobierno federal ha declarado una y otra vez que el Estado de Derecho impera en Sinaloa, la realidad de las calles es otra. Culiacán sigue siendo un campo de batalla donde los ciudadanos comunes son las víctimas colaterales. Los enfrentamientos entre sicarios, los operativos militares fallidos y la falta de justicia han convertido a la ciudad en un lugar donde el miedo es el pan de cada día. La población ha aprendido a vivir entre disparos y levantones, sabiendo que en cualquier momento pueden quedar atrapados en el fuego cruzado. Chapitos y Mayos, dos caras de la misma moneda. Los Chapitos y los Mayos son dos facciones en pugna, pero su modus operandi es el mismo. Ambos trafican drogas, ambos extorsionan, ambos asesinan sin piedad. La idea de que uno es mejor que el otro es un engaño que solo beneficia a los jefes del cártel. Ambas facciones utilizan a menores de edad para tareas peligrosas, y ambos grupos han causado incontables muertes de inocentes. No hay buenos en esta historia, solo víctimas y victimarios. ¿Hasta cuándo? El video del sicario de 13 años ha causado indignación en redes, pero la indignación no basta. La sociedad no puede seguir normalizando la violencia ni permitiendo que los niños sean utilizados como herramientas de guerra. Es urgente que el gobierno actúe, pero también que la ciudadanía se organice y exija un alto a esta barbarie. No podemos permitir que la próxima generación crezca viendo la violencia como algo inevitable. Si no hacemos algo ahora, dentro de unos años, estos niños sicarios serán los próximos capós de la droga, perpetuando un ciclo de sangre sin fin. El reclutamiento de niños, un crimen imperdonable. Los cárteles han perfeccionado sus tácticas para reclutar niños. En muchos casos, los menores provienen de familias destruidas por la pobreza y la violencia. Algunos son huérfanos de guerra, otros simplemente buscan escapar de un destino que parece no ofrecerles ninguna esperanza. El adoctrinamiento comienza con pequeños favores: entregar paquetes, vigilar movimientos, actuar como halcones, informantes. Luego, poco a poco, los involucran en actos cada vez más violentos hasta que cruzan el umbral de la muerte. Para cuando han cometido su primer asesinato, ya son parte del engranaje criminal. Culiacán, ciudad en guerra.
A pesar de que el gobierno federal ha declarado una y otra vez que el Estado de Derecho impera en Sinaloa, la realidad de las calles es otra. Culiacán sigue siendo un campo de batalla donde los ciudadanos comunes son las víctimas colaterales. Los enfrentamientos entre sicarios, los operativos militares fallidos y la falta de justicia han convertido a la ciudad en un lugar donde el miedo es el pan de cada día. La población ha aprendido a vivir entre disparos y levantones, sabiendo que en cualquier momento pueden quedar atrapados en el fuego cruzado. Chapitos y mayos, dos caras de la misma moneda. Los chapitos y los mayos son dos facciones en pugna, pero su modus operandi es el mismo. Ambos trafican drogas, ambos extorsionan, ambos asesinan sin piedad. La idea de que uno es mejor que el otro es un engaño que solo beneficia a los jefes del cártel. Ambas facciones utilizan a menores de edad para tareas peligrosas, y ambos grupos han causado incontables muertes de inocentes. No hay buenos en esta historia, solo víctimas y victimarios. ¿Hasta cuándo? El video del sicario de 13 años ha causado indignación en redes, pero la indignación no basta. La sociedad no puede seguir normalizando la violencia ni permitiendo que los niños sean utilizados como herramientas de guerra. Es urgente que el gobierno actúe, pero también que la ciudadanía se organice y exija un alto a esta barbarie. No podemos permitir que la próxima generación crezca viendo la violencia como algo inevitable. Si no hacemos algo ahora, dentro de unos años, estos niños sicarios serán los próximos capós de la droga, perpetuando un ciclo de sangre sin fin.